en casa. Muy buenos días, estamos en la semana 27, día 5, hoy viernes 9 de octubre. Nuestra actividad de aprendizaje es leemos sobre las plantas, área de comunicación, segundo grado. La meta para hoy es leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Deberás ubicar información, explicar el significado de algunas palabras, explicar de qué trata el texto y opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Antes de leer el texto, vamos a observar y luego veamos cómo está organizado. El título, no lo vemos. Tiene párrafos y está acompañado de una imagen, que es una plantita. Ahora, escribe con estas pistas de qué tratará el texto. ¿Qué texto es? Vamos a leer en silencio y ahora lo hacemos juntos. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semilla, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Ahora nuestro texto tiene ¿cuántos párrafos? 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos y 5 párrafos. Nuestro texto tiene 5 párrafos. Y recuerden, mis niños, que un párrafo está formado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Ahora, luego de haber leído, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? Según el texto, ¿qué son las plantas? ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Ahora, mis niños, lo haremos juntos. Síganme. Vamos a ubicar información en el texto. Recuerda que puedes volver las veces que desees. Empecemos con la pregunta, ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Ubicamos en qué párrafo se encuentra eso. Está en el párrafo 4. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios? Allí hemos podido percatarnos de que dice que sirve de alimento y medicina. También nos protege de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Segunda pregunta, ¿cómo se alimentan las plantas? ¿Dónde está esta información? Está en el párrafo 3. En el párrafo 3 nos dice que las plantas producen su propio alimento, pero dice a partir de qué, cómo se alimentan. Entonces, a partir de la luz solar, agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Recuerda que para ubicar información solo tienes que ver en qué párrafo está y allí encontrarás la respuesta a tus preguntas. Trata principalmente el texto. Vamos a analizar cada uno de los párrafos. Primer párrafo, las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Esta oración es la más importante y también la tercera oración, porque el primer párrafo, lo más importante es las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Vamos con el segundo párrafo. En el segundo párrafo, lo más importante está en la primera oración, porque la segunda solo explica a la primera. Entonces, lo más importante del segundo párrafo, las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Tercer párrafo. En el tercer párrafo, la oración más importante está al empezar y al terminar la oración. Entonces, en el tercer párrafo, lo más importante es que las plantas preparan su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Esas son las pistas. Vamos al cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, la oración más importante es la primera oración, porque esa es la que dice lo más importante. La segunda y la tercera están explicando a la primera oración. Entonces, lo más importante en el cuarto párrafo, las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta.
En el quinto párrafo, lo más importante está en la primera oración. La segunda oración y la tercera oración explican a la primera oración. Entonces, lo más importante del quinto párrafo es que muchas plantas están en peligro de extinción. Ahora, mis niños, recuerden que la pregunta dice, ¿de qué trata principalmente el texto? Primero hemos analizado cada párrafo, pero también hay otra pista para que tú te puedas dar cuenta de qué trata principalmente el texto. En cada párrafo, ¿qué es lo que se repite? Vamos a ver, en el primer párrafo se repite la palabra las plantas. En el segundo párrafo, las plantas. En el tercer párrafo, las plantas. En el cuarto párrafo, las plantas. Y en el quinto párrafo, muchas plantas. Entonces, mis niños, esa es la pista por la cual tú te puedes dar cuenta de qué también trata el texto, porque se repite en todas partes. Entonces, ¿de qué trata principalmente el texto? De las plantas. Recuerden, mis niños, entonces, que para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que dice en cada párrafo del texto y luego juntar las ideas e interpretar de qué trata. El texto, ¿qué significa la palabra extinción? Lo primero que hacemos es regresar al texto y ubicar el párrafo y la oración donde se menciona la palabra. Está en el quinto párrafo y en la primera oración. Ahora vamos a ver qué oración está antes y después. Aquí leeremos la que sigue. Acá dice, muchas plantas están en peligro de extinción, y la siguiente oración es, algunas de ellas están siendo cortadas. Entonces ya nos está dando una pista. Luego pensar cómo se relacionan estas pistas, cómo se pueden relacionar. Si nos está diciendo peligro de extinción y dice cortadas, más allá la siguiente oración dice de otras han desaparecido con la contaminación del ambiente. Entonces ya nos podemos dar cuenta qué significa extinción. Sí, ya podemos señalar qué significa extinción. Si se cortan y desaparecen, entonces la respuesta es A, están apareciendo, B, están desapareciendo o C, están sobreviviendo. Muy bien, mis niños, ya se dieron cuenta, están desapareciendo. Recuerden que para hallar el significado de las palabras y frases, según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Observa la siguiente parte del texto. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Vamos a escribir. Ha colocado esto para llamar la atención del lector y para darle una idea de lo que tratará el texto. Además, complementar con información adicional, es decir, un poco más de información. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? Sí, es importante proteger a las plantas. ¿Por qué? Porque nos da nuestro alimento, medicina, nos protege de los rayos ultravioleta y nos dan el oxígeno que necesitamos para respirar. Luego de haber leído y analizado todo nuestro texto, estamos listas y listos para colocar el título. ¿De qué trata entonces el texto? Las plantas. ¿Qué texto es? Es un texto expositivo, porque nos ha dado mucha información sobre las plantas. Ahora te toca autoevaluarte, revisa si lograste la meta, o lo estás intentando o necesitas apoyo. Bien, mis niños, que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bonito en familia. Recuerden hacer otras actividades, hagan un poquito de deporte, escuchen una música, bailen y lávense siempre las manitos. Nos vemos, mis niños, hasta el lunes. Chaito,